del Twitter, pero bueno, está con nosotros el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, lo habíamos presentado antes de ir a la pausa. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le sabe o cómo ve usted esta posibilidad de que el gobierno y el Parlamento finalmente puedan tener una agenda consensuada, como ha dicho, Mire, o como todo hace suponer que... Yo creo que eso es lo lógico, ¿no? Lo lógico. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que el gobierno impone una agenda al Congreso y que el Congreso, sobre todo en aspectos económicos, la Comisión de Economía y de Presupuesto están muy ligadas al gobierno y más que al gobierno, el Ministerio de Economía, que se siente dueña de las comisiones y que a través de operadores ya muy conocidos en los pasillos del Congreso empiezan a presionar, inclusive a veces ofrecer partidas para algunos pueblos, provincias, distritos, y convencen uno a uno a los parlamentarios para que voten a favor de ellos. Así han salido leyes inclusive que le dan carta abierta a la SUNAT que pueda fiscalizar de acuerdo a su criterio, qué sé yo, en fin, una serie de normas se han aprobado de esa manera. Así que yo creo que teniendo una mesa directiva que no ha salido de las filas de la bancada oficialista, evidentemente se van a cuidar el gobierno mucho más de tratar de imponer su agenda. ¿Iberico le parece un buen presidente del Parlamento? Mire, está empezando recién. Yo deseo que tenga toda la suerte del mundo. Creo que tenemos todos que hacer un gran esfuerzo por levantar la imagen del Congreso, que está a niveles muy bajos, y ojalá que lo logre. Vamos a ayudarlo en eso. Ahora, yo decía antes de ir a la pausa que en un momento se creyó que usted encabezaría una lista que sería la que enfrentaría la lista de Luis Iberico. La lista de Luis Iberico era la lista de la oposición y usted encabezaría la lista, digamos, oficialista. ¿Qué pasó con esa postulación? Bueno, primero que no soy oficialista y además ellos mismos me han tachado en varias oportunidades. Yo he sido una persona muy crítico del oficialismo y he contribuido a la caída de 2 gabinetes. Es clarísimo, denuncias que inclusive he hecho acá en este mismo programa. Y he presentado muchos pliegos interpelatorios e inclusive acusaciones a algunos ministros. Así que yo he hecho bastante para no ser querido por el gobierno. Y por lo tanto era normal que ellos veten cualquier posibilidad que pudiese tener. Y finalmente en el otro lado también, en el otro lado el fujimorismo y el APRA también los he combatido en el pasado, por lo tanto estaba en el centro y no era factible de ninguna manera una candidatura como la mía. Simplemente se voceó, a mí me pareció agradable que den mi nombre, pero yo di otros nombres, por ejemplo el nombre de Ceballos, que fue candidato finalmente, que tuvo algún tipo de consenso. ¿Votó por Ceballos? Claro que sí. Y además yo he visto el trabajo de Ceballos en la Comisión Orellana, para mí ha sido impecable, el mejor trabajo de los presidentes de comisiones hasta el día de hoy por lo menos. Y he visto su trabajo también en la Comisión de Fiscalización. De tal manera que yo creo que Ceballos tenía esas posibilidades, pero dependía de 5 bancadas. Y estamos en el centro, digamos, estamos en el centro de 2 extremos, el fujimorismo y el APRA, por un lado, y por otro lado el gobierno. Entonces, cuando tú estás en el centro, no siempre tienes los mejores vientos para navegar. ¿Pero Vicente Ceballos era la opción de centro? Bueno, en el centro en el sentido de que hay 2 tipos de oposición aquí. Lo que pasa es que el APRA y el fujimorismo quieren ser ellos los titulares únicos, ¿no?, de la oposición. Ellos quieren ser cabeza de oposición y no aceptan otra oposición que no sea dentro de ellos mismos. Y cualquier oposición que viene de otro lado, con otras tácticas o pensamientos o con otras posiciones, automáticamente no son de oposición. Ahora, sin embargo, Iberico gana con más votos de los que se había estimado. Claro. Eso quiere decir que al final probablemente, bueno, contó con una mayoría con 70 votos, es decir, no era miti-miti y no fueron solo los votos apristas y fujimoristas. Claro, porque contó con votos de Perú Posible, algunos, no sé si todos, pero Perú algunos. Posible es un aliado del gobierno. Así es, y contó con votos inclusive de Gana Perú. Hay personas que han votado por Iberico dentro de Gana Perú. O sea, han habido 15 votos de diferencia que han salido de las bancadas de Perú Posible y de la propia bancada del gobierno. Que son los que le dan el triunfo, además. Porque antes de eso el conteo era 6-2, 6-2, 62-62. Claro, había un empate técnico y cualquiera podía ganar con 1 o 2 votos. Pero no se contaba que Perú Posible no votó con Ceballos, y a pesar de que había algún tipo de
de contactos y de conversaciones, y que 6 o 7 o 8 personas de la bancada del gobierno, la que sigue siendo el gobierno el día de hoy, porque ya otros se han ido, también desertaron y votaron por Iberico. Así que esa es la diferencia de los 15 votos. No, yo entiendo la diferencia, pero lo que no entiendo es cuando usted dice la oposición los fujimoristas y los apristas consideran que nadie más debe ser la oposición. Pero sin embargo el triunfo de Iberico demuestra que no son solo fujimoristas y apristas. Claro que sí. Y usted ha dicho que es saludable que la oposición presida el porque Parlamento. En realidad lo que ha pasado acá es una cosa curiosa que yo no lo veía por lo menos en los últimos años y que creo que no ha existido en el Perú en los últimos, por lo menos siglos, ¿no? Que el gobierno, que es una minoría, es cierto, pero es una primera minoría, ahora es la segunda minoría, no tiene candidato. Eso no suele suceder. Ellos han desertado de la competencia electoral. No han querido mostrar su candidato. Y por eso es que han habido 2 candidatos de la oposición, unos más radicales que otros, pero finalmente los 2 candidatos han sido de la oposición. Y, curiosamente, el propio gobierno ha votado por unos y por otros. ¿Cómo interpreta estos 15 votos nacionalistas para Iberico? Bueno, nacionalistas y Perú Posible, Perú ¿no? Posible, los dos. ¿Cómo interpreto? Como un desencanto, como una manera de protestar ante su propio gobierno, ante sus propios compañeros, como quizás no convencidos por la persona que significa Vicente Ceballos, por quien era. Por ejemplo, Perú Posible no le aceptaba a Ceballos que hubiese presidido la Comisión de Fiscalización cuando investigaron el caso de Coteva, eso era rechazado por ellos. En fin, yo creo que ese tipo de cosas han hecho que haya 15 votos que se hayan mudado de un lado a otro en las últimas 24 horas. Ahora, vuelvo a citar a sus opositores o a sus críticos. En el momento en que usted habla de este mensaje, o supuesto mensaje que estaba trasladando de Orellana Luis Iberico, y esto desata, digamos, todo un tema, pareciera que fuera una campaña contra Iberico en su momento, ¿no? Y que usted fuera el embanderado de esa campaña. Y muchos dicen, lo que pasa es que se quedó picón porque finalmente no logró reunir a un grupo de congresistas lo suficiente para formar una propia lista. ¿Fue así? ¿Se ha quedado frustrado eso usted? Eso fue mucho antes. Eso fue, en realidad, como yo ya lo he explicado, en febrero de este año nosotros entrevistamos a Orellana y confirmamos todo el tema del mensaje, que ya lo he dicho y no tengo por qué repetirlo una vez más. En febrero en realidad lo confirmamos. En febrero Orellana confirma que él envió un mensaje a mí a través de Iberico. Eso lo confirma en febrero. Pero usted vuelve a tocarlo justamente en la coyuntura en que se estaba por elegir a la nueva mesa directiva. Pero eso salió publicado, en febrero ya se hablaba de una candidatura de Iberico. Pero luego en abril o mayo, en marzo creo, hay un bloque o una página web de los agraviados de Orellana, los afectados por los despojos de Orellana, que son todos los más de 100 o 150 personas que tienen un bloque que anuncian constantemente todas las noticias que salen sobre Orellana y cómo van los procesos electorales. Ellos fueron los que sacaron la información inicialmente, que luego la recoge Hildebrand en su semanario, en una nota muy pequeña. ¿No fue una piconada de su parte? No, pero si yo no estaba en campaña, Pero quiero terminar el tema. Eso lo saca Hildebrand. Luego, una semana después o 2 semanas después, el señor Iberico da una entrevista y niega el hecho. Y la misma persona que le hizo la entrevista a él me la hace a mí después, Enrique Patriu. Sí. Y me pregunta a mí y yo no lo puedo negar. Yo no lo puedo negar. O sea, el problema no es haberlo dicho, no, el problema es que no se puede negar un hecho y yo no puedo ocultarlo. Yo no puedo ocultarlo. Yo lo acepté y está perfectamente bien. Pero sabía que era un momento, digamos, que era la oportunidad para meterle un golpe a la candidatura pero el golpe ya estaba dado desde el momento que se sabía a través de la Comisión de Orellana que Orellana había confirmado esa entrevista, ese pedido de entrevista. ¿Por qué no votó por Luis Iberico? No, yo no he votado por Luis Iberico porque hemos hecho todo lo posible para que sea Vicente Ceballos, porque creemos que era y podía ser un buen presidente. Ceballos ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización y además presidente es de la Comisión Orellana, y yo le acabo de decir,
ha hecho un gran papel, yo creo que es uno de los mejores presidentes de comisiones investigadores que ha tenido este Congreso. Por lo tanto, tengo hacia él un reconocimiento especial. Por eso es que lo propuse y por supuesto que voté por él. ¿Usted propuso a Vicente Ceballos? Claro que sí, ahí están en los periódicos. Lo hizo también Johnny Lescano, pero él o yo, no sé si él primero o yo después, pero los dos lo propusimos, y después Solidaridad lo propuso tardíamente, porque, claro, porque primero propusieron a otro, propusieron al mismo Acuña o a Martín Belaúnde Moreira, etcétera, pero ellos no habían pensado en Ceballos. Recién al final han pensado en Ceballos, que creo que fue una buena carta. Entonces no se ha quedado con las ganas. No, en realidad, yo estoy muy agradecido a la gente que ha votado por mí durante tantos años, 4 veces electo con alta votación, de tal manera que ese para mí es el gran honor, más honor que eso es imposible tenerlo en el Congreso y tenerlo en mi actividad política. Mucha gente dijo, Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho es el topo del gobierno. Recuerden su reunión con el presidente de la República, aquella de la Comisión López Meneses. Voy a aprovechar para reiterar eso. Yo fui invitado por el presidente para hablar con él, y yo creo que al presidente de la República no hay que desairarlo nunca cuando se pide una entrevista o él pide una entrevista con alguno de los congresistas. En primer lugar. En segundo lugar, yo fui a hablar con el presidente por 2 temas. Uno, que es el que salió publicado, que es el tema de López Meneses, y otro que no salió publicado, que es el tema Orellana, que fue muy importante. ¿Qué le dijo el presidente? Bueno, yo le transmití al presidente las inquietudes sobre el tema de Orellana y las vinculaciones con López Meneses, y el presidente allí me dijo, porque se había formado un equipo de 12 personas 6 meses antes para seguir a Orellana y capturarlo. Lo había formado Jiménez Mayor, primer ministro, pero había salido la semana siguiente, había renunciado al cargo. Entonces yo quería saber exactamente qué pasaba con ese equipo de gente que se había nombrado. Y el presidente me aseguró allí que ellos iban a combatir a Orellana, sabían, conocían todas las denuncias que se estaban haciendo y que estaban atrás de él. Así que yo salí muy tranquilo. Pero, y le voy a decir una cosa más, ¿por qué yo no conté esto que le cuento ahora? Y lo he contado hace varios meses atrás, pero que no lo conté en su momento. ¿Por qué? Porque había un topo en la comisión de Orellana. ¿Quién? Rodolfo Reina, el famoso Rodolfo Reina, que intervino en el caso Oncocer, que cobró 7,5 millones de soles, que estafó a la región Arequipa. Era un topo de Orellana en la comisión, era asesor de la comisión. Por lo tanto, era muy difícil poder decir exactamente lo que se había conversado y por qué yo había aceptado esa invitación para conversar con el jefe de Estado, para enterarme exactamente de lo que está pasando. Pero, lógicamente, no podía dar detalles de la reunión porque se trataba de que había un topo. Y tan es así que había un topo, tan es así que todo esto se divulgó después, se divulgó en un pasquín. La semana siguiente, el pasquín de Orellana publica la entrevista con el presidente y los detalles, algunos de los cuales acabo de contarle. De tal manera que eso se demuestra de que fue una entrevista importante para luchar contra Orellana. Ahora, sin embargo, usted deja la comisión. ¿Por qué? Porque encontré dudas en mis compañeros sobre mi objetividad. Objetividad. A pesar de que tenía el respaldo de ellos, pero hay 1 o 2 que dudaron de mi objetividad. Dije, perfecto, yo no tengo por qué en absoluto quedarme ante una comisión que de los 7 hay 2 o 3 que dudan de mi objetividad. Así que no. Para cerrar este tema de la elección de la mesa directiva del Parlamento, ¿tiene alguna duda de la objetividad, idoneidad de Luis Iberico en torno al caso Orellana? Bueno, está dentro de las personas que han sido mencionadas en varias oportunidades. No solamente él, sino hay muchas personas más. Estamos haciendo algunas averiguaciones y la comisión tendrá que decidir más adelante si lo va a invitar o no. ¿Debería Luis Iberico aclarar o hablar más específicamente sobre sus vínculos con la red Orellana, sus supuestos vínculos con la red Orellana? Sí, él ha aclarado algo, pero probablemente si salga algo más tendrá que ser invitado y tendrá que ir. Ya fue antes. Fue acompañando al presidente de la región Lambayeque, acompañándolo a la comisión, estuvo sentado ahí en la comisión acompañando al presidente de la región Lambayeque, el gobernador. ¿Por qué? Porque este señor, Humberto Acuña creo que se llama, había aceptado cartas de COPEX, cartas fraguadas y falsas de COPEX, como 6 o 7 que había aceptado, y él lo fue a acompañarlo. ¿No hablo? Entonces, ¿el vínculo sería Iberico Acuña Orellana?
Mire, eso se está en investigación, yo no puedo adelantar opinión. ¿Pero usted cree que van a surgir nuevos indicios? No creo nada. ¿Qué le dice el olfato? Bueno, no creo nada. Yo deseo que la investigación que se pueda llevar adelante dé resultados negativos para el bienestar y beneficio del Congreso y de los congresistas que pueden ser afectados, pero hay varios que están mencionados. Muy bien, congresista. Bueno, le agradezco la tolerancia a algunas preguntas, pero era importante, se había perdido. Nosotros vamos a continuar hablando de otros temas, por supuesto, de coyuntura, del mensaje presidencial, en fin, todo lo que ha ocurrido en los últimos días con Víctor Andrés García Belaúnde, pero hacemos una pausa y regresamos.